Te damos la bienvenida a Café, Libro y Algo Más, una tertulia quincenal creada por la Asociación Internacional de Escritores, AIDE, en donde compartiremos contenidos de interés general e inspiradores para la creación literaria. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Café, Libro y Algo Más. Hoy con un especial sobre la tierra. Te invitamos a escribirnos y a dejarnos tus opiniones a través de nuestras redes sociales. Somos la Asociación Internacional de Escritores AIDE. Bienvenidos, y con nosotros nos acompaña Veracruz Orozco, Oscar Garrido, Jorge U y Luz Angélica Curio. Bienvenidos, chicos. Gracias, muy amable, gracias. Buenas tardes. Y hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar un poco de la tierra, de qué tan conscientes estamos en nuestras acciones alrededor de este tema. Y para eso pues tenemos un primer tema, que es el niveles de sequías, ¿no? El año pasado, para el verano, ahorita se viene el verano otra vez, vamos a ver cómo nos va este año, pero el año pasado manejamos niveles de sequía que no se veían hace casi más de un siglo. Y digamos, estos son fenómenos que se generan a raíz de alguna manera de toda esta adecuación, evolución de la humanidad dentro de la Tierra. Así que pues me gustaría escucharlos, qué opinión tienen sobre este tema de niveles de sequía en la Tierra. Y si quieres, Oscar, de una vez. Justo tuve en mi otro podcast una charla sobre el mito del diluvio universal. Y ahí indicaba precisamente este fenómeno que, bueno, la cuestión es de los diluvios, de las inundaciones. Es una cuestión que se repite periódicamente, sobre todo en lugares cercanos a los ríos, que tengan orilla. Y son los lugares donde a los humanos nos ha gustado vivir, porque claro, estamos cerca del agua, dependemos del agua. Y bueno, lo que pasa es de que actualmente existen inundaciones, terribles inundaciones. Hemos visto eh, imágenes terribles en Tailandia, en la China. En mi país, en Bolivia, tenemos este problema, eh, inundaciones en una zona del país y sequía en otro lado del país. Es decir, estos fenómenos, el calentamiento global ha cambiado el flujo de los vientos y todo esto, cosa de que ahora está lloviendo en los lugares donde no tendría que llover, y no está lloviendo en lugares donde tendría que llover. O sea, se está dando el fenómeno de que hay donde llueve, llueve de verdad, y donde no llueve, no llueve de verdad también. O sea, de que es un cambio climático. Ese mismo tipo de cambio climático que hemos vivido durante la primera edad de hielo. O sea, cuando ha terminado la edad de hielo, ha ocurrido exactamente eso. O sea, que el clima al que estamos acostumbrados, que es tradicional, que venía de toda la antigüedad, ha cambiado. De repente ya no era lo mismo. Y estamos comenzando a vivir eso. Y lo peor es de que, claro, no estamos acostumbrados y nos parece terrible. Y es terrible. O sea, de que, digamos, está buscando nuestras, nuestras aptitudes para poder sobrevivirlo. El problema es de que esta vez nosotros somos los causantes. Exactamente, yo creo que tocas un tema bien interesante. De todas maneras, es vida, evolución, y todos en el planeta hacemos parte de esa evolución. Nosotros, los humanos, evolucionamos, los animales, el mismo planeta se adapta a nosotros y a todo a todos los experimentos que a nosotros se nos ocurre realizar dentro del planeta, ¿no? Entonces, obviamente, en ese palpitar de la tierra, pues también tiene que adaptarse a todos estos cambios, y eso lo resentimos nosotros. No sé, Verita, si tienes algo que agregar. Bueno, yo creo que también si es la parte de sequía, cómo se afecta, cómo está afectando también al calentamiento global y esto, pero también los extremos. Yo considero que los extremos de sequía, por ejemplo, acá en Estados Unidos, y tú que estás, Oscar, perdón, Jorge, allí en California, eh,
o sea, los extremos se están dando. Hubo un periodo de sequía en California terrible por mucho tiempo, no sé si cuántos años fue, y hoy en día ya totalmente, porque se están dando los extremos, llegó la lluvia y las tormentas y la lluvia, que en este momento ya hay inundaciones, o sea que los extremos por el cambio climático se están dando. Entonces yo considero que todo, pues como dices tú, Oscar, la cuestión del cambio climático está influenciando en esto, pero también se están dando otros extremos, que ya no son estas sequías, sino donde habían áreas de sequía, ya hay inundaciones. Entonces, ¿cómo ves tú, Oscar, esto? ¿Qué crees tú que mejor dicho, es cuestión del calentamiento global y cómo se están dando otros fenómenos? Me estás preguntando a mí, me parece que Sí, estás sí, a ti, Oscar, de que estos tiempos de sequía, tú que estás más en el campo de la ciencia, se contrarresta la sequía de pronto con inundaciones. No, no es contrarrestar. Todo, o sea que el agua, que es lo que nos da la vida, tiene Sí, su ciclo. O sea, en el planeta Tierra tenemos una determinada cantidad de agua que es constante, o sea, que no cambia, siempre es la misma cantidad de agua, siempre tenemos sí, la misma cantidad de agua. Pero una parte de esa agua está, digamos, en ríos, en lagos, en la naturaleza, otra parte está en estado sólido, en hielo, en los glaciales, pero hay otra parte que está gaseosa, que está en la humedad del ambiente. Ujú, y Esa es el evaporándose, agua que existe en la Tierra, la tenemos ahí. Y se da el ciclo, o sea, de que el agua se se evapora, evapora, pasa por exacto. una etapa ujú. y luego se condensa y cae la lluvia, se precipita nuevamente. O sea, de que hay ese ciclo y ese Ese ciclo se ciclo. mantiene, pero lo que ha cambiado han sido los vientos, precisamente porque el planeta está más caliente. Y, Ujú. o sea, los vientos se dan por el choque entre aires calientes y aires Y fríos. fríos, exactamente. Pero también están los contaminantes, ¿no? Porque hemos escuchado ya de zonas en donde tenemos lluvias ácidas, ¿no? Ácidas. Hay ya un efecto químico alrededor justamente de ese ciclo de ese ciclo del agua, ¿no? Incluso una de las cosas más graciosas de que en los copos de nieve, o sea, estudiando copos de nieve que caían, se encuentran moléculas de plástico, que está Ujú, nevando plástico. ujú. Nevando plástico. Imagínate, nevando plástico. O sea que estamos realmente invadidos del plástico a pesar de que se han hecho bastantes campañas y se han hecho bastantes esfuerzos de ciertos gobiernos para que el consumo del plástico se disminuya, ¿no? No sé, Jorge o Luz Angélica, si quieren aportar algo a este primer tema que hablamos. Bueno, con su permiso, en torno a esto iba mi comentario en el tema del agua. El hecho de que se modifique la temperatura del agua en diferentes circunstancias es lo que ha hecho que haya cambios en los climas. Sobre todo esto lo notamos en los entornos citadinos, porque en las ciudades generalmente tiende a haber deforestación y las superficies que anteriormente eran tierra se han sellado con concreto que evita que haya filtración del agua. Entonces, por una parte, más cantidad de agua se evapora y eso puede ayudar al efecto invernadero a su vez. Entonces, eso es muy importante. El tema de la deforestación es algo de lo que se tiene que atender más urgentemente porque tan solo si cambiaran las conductas en este ámbito, podría hacerse más llevadero los cambios que en la actualidad existen. Ujú, exacto. Verita, cuéntanos. En ese aspecto que tú estás comentando sobre que las ciudades se están saturando y la pavimentación y esto, nosotros tenemos aquí, o sea, tengo yo el caso muy cercano de el área donde yo vivo, pues es una ciudad más o menos grande, está creciendo a un ritmo acelerado, pero no estoy muy cercana a los highways, a las autopistas, ¿no? A la autopista, no estoy muy cercana a donde yo estoy. Contrario a, por ejemplo, mi hermana que vive a una hora de acá, está muy cercana a autopistas y en el área donde ella está llueve mucho más que donde nosotros estamos por ese mismo calentamiento del pavimento y de las avenidas y todo esto. O sea, eso influye a que haya evaporación, se cargue la atmósfera y más lluvia que donde yo me encuentro. O sea que ese ciclo se da más rápido por ese calentamiento y el pavimento caliente y se evapora más y caen más lluvias en esa área. Entonces todo eso, como dices tú, Jorge, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ujú. No sé si Luz Angélica puede hablar. Yo considero que
estamos viviendo una época muy difícil para los seres humanos y todo esto ha afectado lógicamente, ¿no? El cambio al clima, se está descongelando los polos, o sea, va a haber, o sea, temperaturas, y eso ya se lo viene, estamos viviéndolo, ¿no? Entonces yo creo que si no actuamos haciendo algo, las cosas van a ser peores más adelante. Por eso es importante que organizaciones como estas este, pongamos un granito de arena, ¿no? A esa causa que, y les felicito a todos por este programa. Muchas gracias. Claro, Luz Angélica, y tienes toda la razón. Pues un gran parte de salvar el planeta viene justamente de la concientización. Y bueno, Oscar, querías agregar algo. Tu micrófono. Espérame. ¿Está desactivado tu micrófono, Oscar? Perdón, estaba hablando sin sonido, pero bueno. Lo que decía es de que una cosa que nos hemos olvidado es de que eh, una de las cosas que necesitamos como seres vivos para vivir, aparte del agua, ¿no? Es el oxígeno. Necesitamos Ujú. oxígeno para vivir. Y eh, el gran aparato que tenemos que come dióxido de carbono y genera oxígeno son los árboles. Y los árboles se encuentran de manera natural en la selva. Sin Ujú. embargo, la selva la hemos ido conquistando, es decir, nos hemos ido entrando a la selva para crear más terreno agrícola para producir vegetales y qué sé yo. Pero vamos quitándole más y lo último que nos queda de selva, en realidad ahora mismo, es el Amazonas. Y el Amazonas está en ataque, tanto Brasil, Perú, me parece que Colombia también tiene una parte del Tenemos Amazonas, sí. o sea, de que Paraguay, o sea, todos esos países están avanzando para producir, o sea, para tener competitividad en este mundo capitalista, ¿no? Y para hacer eso están quemando los bosques de una manera alarmante y nos estamos quedando sin ese motor que nos genera el oxígeno. Y ese es uno de los problemas que genera también el calentamiento global. Sí, en cuanto a ese tema, en el sureste de México, el gobierno está implementando un programa de reforestación que incluye millones de hectáreas en esta área, al parecer con bastante éxito. Después de la Amazonía, es una de las zonas con más árboles en el mundo y es algo que, por lo menos en México, sí parece que se está atendiendo. Wow. Pero esa cuestión de los incendios que te digo, es un problema que no solamente lo vive en Sudamérica, como les decía, una parte del efecto del niño también se ve en Australia, tremendos incendios. En los Estados Unidos, Jorge, en tu Sí, estado, o sea, en el estado de California, es incendio cada año, cada año. Cada año. Sí. Ujú. Y eso es bien terrible, realmente. Los incendios se producen principalmente porque la madera es un material combustible y sí. la sequedad, porque no hay lluvia, porque no está lloviendo, porque los bosques están secos. Exactamente, exactamente, Verita. Es delicado también el tema de la Amazonía, que es, pues, la Amazonía es un tema que no es solamente por su situación geográfica en Latinoamérica, sino mundial, porque la Amazonía es un pulmón realmente para las tres Américas, para el mundo. Entonces, el tema es delicado porque se está mezclando con política y la cuestión política es cuestión de narcotráfico. O sea, allí se están talando los bosques para sembrar plantas de coca. Ujú. Entonces eso está muy delicado porque no solamente están teniendo en cuenta allí esta gente, no está, como se dice, por eh, la ambición y lo que se diga monetariamente, no se está teniendo en cuenta de que se está destruyendo la Amazonía y se está utilizando para cultivos de coca. ¿Por qué? Porque es una
es fértil, es fértil y la humedad y todo esta de la Amazonía se presta para que no haya, para que su cultivo no requiera tanta inversión económica como se hace en estos países, en Estados Unidos, en estos países de estaciones. Entonces allí, por la humedad y lo fértil de estas tierras, pues es apto para cultivarlo sin necesidad de protegerlo del medio ambiente, de la nieve, de las estos. Entonces realmente eso es un tema muy delicado con la Amazonía, la destrucción de la Amazonía, no tanto porque se está infiltrando, nos estamos metiendo los humanos a construir allí, no tanto a construir, se está destruyendo para sembrar coca, para sostener a los drogadictos del mundo. Entonces realmente eso es muy delicado, eso de la Amazonía está muy delicado. Y adicionalmente la parte del combustible, ¿no? El cultivo de caña de azúcar, que pues desafortunadamente eh, seca la tierra, ¿no? Seca la tierra. Sí. Entonces, y pues bueno, uno es eso, esas fuerzas políticas que a veces por beneficio económico, Sí. digamos, hacen una destrucción real del planeta, saben que lo están haciendo, sin embargo, no se implementan políticas para hacerlo renovable o sustituible, ¿no? Lo otro es la contaminación, lo que decía Oscar, el tema del el oxígeno, los árboles y las basuras, tratamiento de basuras que está teniendo un impacto muy grande hoy en día porque es muchísimo, muchísima la cantidad de basura que sale de países que son netamente consumidores y que no tienen dónde guardar la basura, ¿sí? Y esta basura se está quedando represada inclusive en contenedores hoy en día. Estamos hablando de que pues eso genera también un impacto ecológico grande y pues obviamente altera los hábitats no solamente del hombre, sino del resto de los animales. No sé si con esto podemos ir pasando justamente a tocar el tema de los animales, la extinción de los animales y que nosotros podemos estar también en ese tren de la extinción, ¿no? Sí, yo creo que podemos pasar al tema de los animales. A ver, ¿cuál es la Ay, pregunta? Oscar, que dice que no, nosotros nos vamos a Antes, antes, extinguir. antes de entrar al asunto de los animales, ¿no? O sea que uno de los, tengo que nombrar, porque es el contaminante más grande del medio ambiente, es la industria ganadera, la Ah, industria sí, Sí, señor, que sí, señor. trata a los animales como productos. gracias por ese aporte, Oscar. Sí, O sea, de que la cantidad de mierda que producen las vacas, los cerdos, llega tarde o El temprano al estiércol, mar. sí. el Llega tarde o temprano estiércol, todo al mar. esto, sí, Y anda matando al mar. Y el mar se va muriendo y los peces, los animales que hay en el mar van sufriendo de esto, ¿no? Bueno, y además de que a los mismos peces la industria de la carne es realmente dañina, o sea, de que es un contaminante mucho más grande que, por ejemplo, la industria de la cocaína que Veracruz mencionaba. La industria de cocaína no es tanto con la producción de coca, porque la coca solamente crece a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Es una sí, zona en la que se puede cultivar coca, no es en toda la Amazonía. Ya lo que van quemando, lo que van avanzando, más bien para producir soya, maíz, es decir, los típicos productos. Cereales. cereales. Sí, sí, bueno, ahora el asunto es de la coca. Es contaminante en otro aspecto, porque la coca no hace nada. Entonces la tienen que volver cocaína. Y para sacarle la cocaína le meten un montón de De químicos y esos químicos. químicos se van al río y el río lo lleva al mar. O sea que es también un problema, pero digamos no es tan grande como el problema de los animales que además de sufrir una terrible tortura, contaminan y en realidad, yo no le encuentro por qué tenemos que consumirlos. Bueno, yo soy vegano y digo, los alimentos lo consumen los animales y nosotros los
los hombres comen a los animales para recibir esos alimentos. O sea, que el animal pasa a ser como una especie de vía A. Podemos quitar eso y consumir directamente el alimento. Bueno, yo escuchaba hace poco a alguien que trabaja mucho como con la parte de la alimentación, la nutrición, se llama Eric Edmonds, y él decía que en la tierra había cosas para comer y que se hacían atractivas para comerlas, ¿sí? Y que los animales no querían ser comidos. Cuando uno quiere cazar un animal sale corriendo, mientras que una fruta es frondosa, se pone linda, está atrayente. Las verduras y las frutas quieren ser comidas. Y hablando un poco del tema de las carnes, porque pues digamos digamos la producción ganadera es lo que está generando la cantidad de estiércol. Dice que el estiércol contribuye con un 50% del total de las emisiones de amoníaco hacia la atmósfera, porque tiene una tasa de volatilización que es mayor al 23%. Entonces, debemos concientizarnos que definitivamente nosotros podemos, digamos, cambiar los hábitos alimenticios y tal vez generar un impacto diferente frente a la contaminación a raíz de todo esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, pero seamos sinceros, ¿esto es probable que suceda? ¿Qué cosa? Que la humanidad cambie su forma de alimentarse, su forma tradicional de alimentarse. Pues se están haciendo campañas que para el Sí. 2030 una gran mayoría de la población haya dejado de consumir, pues es un corto plazo, pero todas las, ¿cómo se digo yo? Las asociaciones y estos están tratando, o sea, la mira es para el 2030 de concientizar a una gran cantidad de la población. ¿O ¿Qué dices? habrá alguna una manera de hacer cambios en la industria de la carne para que no sea tan cruenta con los animales o poco benéfico? Porque también yo considero que algunas especies ya no estarían, yo creo que en el mundo si no se hubieran usado para la ganadería. Pero, ¿por qué no? Por ejemplo, algo un poco diferente, pero muchos piensan que si el toro de Lidia, que se me hace algo de lo peor que puede existir, divertirse con un animal, con el sufrimiento de un animal, pero muchos piensan que si no existiera la fiesta brava, el toro probablemente tal cual ya no existiría, pero, o sea, es debatible también el tema. Nada más lo pongo sobre la mesa. Bueno, o sea, en realidad, si uno ve, por ejemplo, en Dinamarca existen más cerdos en la industria de la carne que habitantes en el país, o sea, que hay más cerdos, ¿no? Que y, y bueno, y digamos, de las personas, tenemos los toilets que van y son saneados, son correctamente saneados, pero de las vacas no. O digo, de los cerdos no, o sea, de los cerdos, posiblemente una parte lleven como abono, ¿no? O sea, que suelen abonar la tierra con esto, pero de todas maneras, la gran parte de eso se va al mar sin ningún tipo de limpieza y eso es Contaminación. básicamente a fósforo y nitrato, o sea, que está yendo a matar el mar. Bueno, Alguna vez escuché que podría haber una posibilidad de que estos desechos se pudieran convertir en gas, porque las bacterias al, al interactuar con los desechos de los animales producen gas metano y esto se pudiera hacer precisamente el una gas industria. metano Ujú. que viene, o sea, no solamente de lo que botan gas, sino del excremento mismo. Es otro de los problemas. El gas metano es otro de los gases de efecto invernadero. Pero no, Sí. lo que me digo es que hay tantos animales que realmente sería imposible mantenerlos. O sea que, obviamente, si es que los humanos dejamos de consumir animales, estos animales van a disminuir en cantidad tremendamente. O sea que ya no van a haber millones de vacas, millones de toros en este Claro, claro, porque ya no va a haber concentración en criarlos
Y hay algo que me hicieron pensar con la contaminación en el mar. Fíjate que en Colombia tenemos el río Bogotá. Es un río que estamos tratando de revivirlo. Está realmente en las últimas, digamos que puede decirse que muerto, ¿no? Le han hecho inclusive nuevos caminos para abrirle nuevos cursos para tratar de reanimarlo. Y la gran contaminación del río Bogotá, en este caso, es el tema de la explotación de curtiembres, ¿no? O sea, no es solamente la leche, no es solamente la carne, sino también el procesamiento de cueros. Y todos esos contaminantes van al río y tenemos claramente ya la muestra de la muerte de un río. ¿Mm? Países como Colombia, en el centro de la tierra, el agua no es muy abundante, ¿no? Y podemos empezar a tener inclusive problemas de abastecimiento para la humanidad misma, ¿no? Entonces, sí, sí es importante ponerle cuidado al tema del agua y ponerle cuidado al tema del consumo de los animales, un consumo consciente, diría yo, ¿no? Benito. De hecho, algunas ciudades, por falta de planeación o por azar o por lo que sea, por temas de comercio, no sé, se establecieron en lugares donde hay poca agua y cada vez es más difícil hacerles llegar el agua que necesitan para que subsistan. De hecho, ya cada vez se tiene que transportar mucho más kilómetros que anteriormente, porque se defletaron los mantos acuíferos naturales y ahora sí se tiene que llevar de donde sí se produzca agua, de donde sí haya agua. Exactamente. Entonces, y pues bueno, dime, dime. El agua actualmente es más cara que el petróleo. Claro, Sí. claro, sí, señor. Verita. Un último comentario sobre el agua, que lo vivo yo acá, pues estoy aquí pegada al agua. Realmente este ciclo de la industria, la contaminación que tenemos nosotros acá, donde yo estoy particularmente, donde vivo, lo que se llama la marea roja. Entonces nosotros ya hace 2 años ocurrió una catástrofe ecológica prácticamente aquí en el jardín de mi casa, afuera en la parte donde tenemos el agua. Eh, no es un canal, porque no es canal que lleva comunica, pero es una bahía así. Y esta parte, toda la bahía de Tampa, que es donde yo estoy, la bahía de Tampa o parte del Golfo de México, que viene hasta esta área, una fábrica, hablando de quiénes, pues para especificar quiénes lo hicieron, Monsanto, que ustedes ya saben quién es Monsanto, pues con los pesticidas y todo esto para las plantas, tenía su fábrica acá prácticamente en la bahía de Tampa y cerró operaciones, dejó sus tanques allí enterrados en la tierra donde vertía los químicos con que producía más químicos para fumigación de plantas y de los jardines. Entonces cerró esto y dejó enterrados los tanques aquí en esta parte de la bahía de Tampa. Luego lo vendieron a otra compañía y quebró esa compañía. Esos tanques quedaron allí enterrados y con el tiempo se fueron volviendo porosos. ¿Y qué pasó? Eso se fue filtrando aquí al océano, a la bahía de Tampa. Entonces hace 2 años lo que sucedió fue que empezaron a salir y a filtrarse esos químicos y se empezaron a ver todos los peces y todos los animales marinos muertos flotando en el agua. Aquí lo vi yo flotando, culebras marinas, todo flotando, manatís, murieron cientos de manatí, como creo que fueron unos 30.000 manatí, algo así en esta área. Toda clase de peces flotaban. Entonces o sea, es una cadena que ya el pez acá, o sea, el pescado que se consume acá y no lo dicen porque lógicamente pues aquí el turismo es una parte importante de esta área, no lo dicen, pero el pescado que se está consumiendo en esta área, todo es contaminado. O sea, se dice que a raíz de eso, y los políticos dijeron, no, es el calentamiento global que causa la marea roja, no es tal cosa. Pues sí, lógicamente influye, pero no es tal cosa porque se dio fue en el verano, ¿no? Con el calentamiento, de esos químicos se vio. Y lo que sucedió fue que mató todos estos animales. Se dice ya, o sea, los científicos
analizaron el desastre ecológico que hubo en la bahía de Tampa y se dice que tardará mínimo 10 años para volver aquí. No se ven peces, no, o sea, se debiera de prohibir la pesca, se debía de prohibir la gente dejar de comer pescado, todo eso, porque no hay. O sea, todo genera, después cuando vamos a ver los animales, ¿cómo se llaman? Los halcones o que son águilas pescadoras ya no tienen que comer, viven de eso, de los pescados que pescaban aquí en el agua. Ya no tienen las águilas pescadoras, no tienen que comer. Entonces, este ciclo es realmente muy delicado. Sí, y aparte allí hay una conexión con el tema de los cereales transgénicos, porque, o sea, ustedes vieron el trastorno a nivel local en la bahía, en los peces y eso, pero el tema de los transgénicos está matando a muchas personas. O sea, ya Exactamente. está comprobado que producen cáncer en diferentes circunstancias. ¿Dónde se comprobó eso? ¿Me podrías dar algún enlace, alguna cosa así? Estoy interesado. ¿De qué? Bueno, podríamos buscarlo. Bueno, pues yo les cuento que obviamente la industria cumple un papel muy importante en todo el tema de la contaminación. Nuestros hábitos diarios van a generar un impacto, claro que se va a generar, pero debe haber cambios a nivel de las industrias. En Francia se desarrolló una aplicación que se llama Yuca. De hecho, es un grupo de jóvenes que se encontraron para analizar lo que es la industria alimenticia y la industria de la belleza. Ellos lo que hacen es que toman los productos, sacan sus componentes, describen qué componentes tiene y qué componentes hacen daño y qué componentes no, y de acuerdo a los componentes buenos y malos que tenga un producto, le dan una calificación al producto. Eh, Ellos han luchado bastante para no ser infiltrados por las grandes industrias, porque por supuesto esto puede generar una baja en ventas. Estamos hablando que marcas reconocidas tienen productos que están haciendo daño a la humanidad y que están enfermando de cáncer. ¿Mm? Entonces, ahí ese datico sí se los dejo. Es una aplicación, es bien simpática y se llama Yuca porque uno de los chicos está casado con con una chica mexicana y de ahí viene pues la inspiración del nombre, Yuca, y se escribe con K. Bueno, y por ahí viene pues justamente lo que queríamos hablar, el tema de los animales en vía de extinción, ¿no? Obviamente, esta alteración del medio ambiente hace que los animales se pierdan en su medio ambiente, no sepan ya dónde vivir, no sepan dónde ir a comer, a conseguir su alimento. Y es muy triste cuando un animal ya no vuelve a estar. Creo que muchas de las personas, no, yo sé que no es todo el mundo, estuvo pendiente de la tortuga George, la tortuga gigante de Isla Galápagos, que es una tortuga de cuello largo, y George quedó solito, no había hembra tortuga, y y digamos que todas las personas que trabajaban allí en Isla Galápagos bueno, para preservar el medio ambiente allí, intentaron realmente salvar o sacar como una especie para que pudiera haber como la continuación de la especie. Reproducir, sí. Reproducir, pero fue imposible. George no se dejó porque obviamente estaba solito, ¿no? No tenía estímulo y fue muy triste el día que murió. Murió muy bien cuidado en Isla Galápagos, pero no se pudo hacer nada para poder continuar su especie. ¿De cuántos años murió? Estábamos hablando, bueno, eso fue en junio del 2012 y él vivió más o menos, ¿cuántos años duró? Venga, a ver, le digo aquí exactamente, pues la información que no sepamos la corroboramos. Porque todos estos animales de Galápagos algunos llevan 100, 200 años. Sí, bueno, él dice que, ¿cuántos años duró la tortuga Galápagos? Vamos a mirar aquí en cultura científica, nos dicen que 60 años. 60 y una tortuga de estas puede durar muchísimo más tiempo. Sí, muchísimo más tiempo, pero es muy, muy triste ver cómo
desaparecen las especies. Ahorita, pues digamos, tenemos el cóndor de los Andes. Todavía el cóndor de los Andes no está en vía de extinción. No. Está antes de ser considerado vía de extinción. Ya está en su camino a que esto llegue a pasar. Por ejemplo, en Colombia ya hay 65 cóndores de los Andes solamente. Es muy poquito, ¿no? Para toda una cordillera, por supuesto. Y el problema es eso, es que ya no hay, ellos ya no tienen dónde ir a comer. Hay una No. problemática grande porque su medio lo hemos modificado nosotros los humanos, ¿sí? Y se nos olvidó que habían animales que bajaban a comer del cielo y muchas veces quedan perdidos, entonces los cóndores también acuden, por ejemplo, a las fincas donde hay animales grandes, vacas, y esto pues para conseguir su alimento. Entonces, para evitar que los cóndores hagan daño con el ganado, les ponen trampas, los envenenan y el impacto es muy grande también. Obviamente estamos hablando de animales carroñeros que finalmente cumplen una función biológica vital en el medio ambiente porque van a evitar que se propaguen epidemias y otro tipo de cosas a raíz de las descomposición que se presenta en el medio ambiente, ¿no? Entonces, no sé si hay algún otro ejemplo que tengamos con el tema de la extinción de los animales. Sí, nada más antes quiero comentar algo. Sí, en realidad se dice que no hay ningún estudio científico que relacione el consumo de transgénicos con el cáncer, evidentemente. Pero mucha opinión cursa en que también las empresas productoras de transgénicos, principalmente como Monsanto, han bloqueado muchos de los estudios que pudieran llegar a dar luz a esto, pero, o sea, eso se puede especular si es verdad o no, pero quería aclarar eso. Pero también el hecho de los transgénicos es que, por ejemplo, para producirlos se necesita utilizar cierto tipo de herbicida y esos herbicidas cuando los utilizas en un campo imposibilitan que otros, por ejemplo, hablando del maíz, un grano criollo originario de ese país ya no va a volver a crecer ahí porque el mismo efecto químico de estas sustancias eh, Fue evitan modificado genéticamente. sí, evitan que crezcan de nuevo. Entonces, es un tema muy controversial, yo sé, y también sé que hay mucho dinero detrás de esta industria. Sí. Exactamente. En realidad la cuestión es la siguiente, o sea, de que no es mucho problema, en realidad no hay problema alguno con la cuestión de los ¿cómo dicen? Transgénicos, ¿no? Ujú. Porque, Transgénicos. porque en realidad es una manera de mejorar la producción de ciertos productos, no es ni más ni menos. El asunto es de que lo hemos hecho, o sea, de que el arroz que consumimos, el maíz que consumimos, lo que tú estabas llamando natural, o sea, que orgánico, lo que sea, es ya modificado, o sea que de manera natural no se da así. Los hombres hace 6.000 años nos hemos dedicado a producir plantas y hemos comenzado a modificarlas, las hemos comenzado a modificar para que nos sea más fácil, más, o sea, de que siempre sí nuestra meta es ir mejorando, solo que obviamente antes no teníamos conocimiento tan alto que esas modificaciones tardaban bastante tiempo en realizarse. Ahora, gracias a la tecnología, a la ciencia, se pueden hacer rápidamente. Ahora, es también cierto de que hay ciertas empresas, cierta industria que aprovecha eso para ganancia propia, o sea, y, y esa es otra cosa, pero con los transgénicos por sí no hay ningún problema, no hay por qué nos tengan que hacer daño. No, obviamente los transgénicos que producen las industrias que buscan el lucro son el problema. O sea, no en sí, obviamente algo que se hace para mejorar, pues no tiene por qué tener problema, pero el hecho de que ocasionan trastornos es el evento que sucedió en Tampa. O sea, el uso de esos químicos era por estas empresas. Entonces ahí quedó demostrado que tiene algo que no va con la vida.
yo entiendo perfectamente ese problema y, digamos, eh, me simpatizo también con ese problema porque no es la única industria que tiene ese problema. La minería tiene ese problema. O sea, la minería anda botando porquería desde la época de la colonia. O sea, y, y yo te digo, yo vengo de una ciudad que eh, era orgullosamente creada al lado de un volcán y de un río. Ese río ha muerto, hace tiempo que ha muerto, por causa de la industria, y no era de una industria sofisticada siquiera, era una fábrica de hilos que ha matado al río directamente, ¿no? Y a causa de la minería en el departamento del que yo vengo, ha muerto un lago, el lago Popó, que era el segundo lago más grande de Bolivia. Se ha secado. O sea, gente que hace 10 años vivía de la pesca, ahora tiene que caminar sobre el lago, pero no hay. Se ha secado. Algo un poco chusco alrededor de ese tema. En México existe un estado que se llama San Luis Potosí y el estado en su escudo tiene un cerro y pues gracias a la minería ese cerro ya no existe y el cerro sigue en el escudo del estado a ese Sí, sí, grado. es cierto. En el escudo de Bolivia tenemos también el Cerro Rico de Potosí. Posiblemente de ahí tomaron el nombre. Y Ujú. el Cerro Rico de Potosí también se está cayendo gracias a la minería. Sigue Wow. en el escudo de Bolivia. Qué triste, realmente qué triste. Y yo creo que el tema, por ejemplo, de los animales, yo vuelvo a los animales porque los animales son un indicador finalmente, o sea, nosotros estamos inmersos en esa población, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos de otra manera, de crear maneras de sobrevivir, pero los animales no. O sea que de una u otra manera nosotros estamos llamados a que ellos tengan esa solución de parte de nosotros. Estábamos revisando aquí la lista de los animales que están en vía de extinción. El oso polar. Es el problema de la evolución. Los animales se adaptan, ¿no? Hay cierto tipo de mutaciones, algunos se adaptan, otros no. Yo te digo, por ejemplo, hay unos Claro, pájaros. pero es que nosotros estamos afectando su medio ambiente de manera importante. Escúchame, Entonces escúchame, nos toca hay unos pájaros que emigran desde el norte de África uh-huh, hasta Suecia todos los veranos y uh-huh. se vuelven cuando el verano termina. O sea que los tenemos aquí en el parque, podemos ir a ver. Bueno, resulta de que en los últimos tiempos han habido muchos de que han decidido de que ir hasta el África era ir muy lejos. Entonces, ya no van hasta el África, se quedan en el sur de Inglaterra. Van al sur de Inglaterra porque, bueno, el clima comenzó a cambiar y no. Claro. Entonces ha comenzado a diferenciarse. O sea, los que van solamente hasta Inglaterra son ahora un poco más pequeños, pues no necesitan tal vez tanta fuerza, qué sé yo, los que van al África siguen siendo un poco más grandes, ¿no? Pero se han comenzado a diferenciar, se han comenzado a diferenciar. Entonces es un cambio, una pequeña mutación. De hecho, Ahora, si es que uno de ellos, el que viaja más corto, se está adaptando al cambio. El otro no está adaptado al cambio, sigue con lo de antes. Si el cambio se profundiza, es posible que uno desaparezca. Es de esa manera como funciona la evolución. Siempre ha funcionado así. Y con eso, medio que nosotros no podemos ir a jugar como Dios, no somos dioses, no vamos a poder cambiar. No, no, no tenemos mm, control de todo. mira, no podemos interferir en la evolución y la decisión de la especie animal, pero sí podemos interferir en cómo nosotros vamos a cuidar esos medios, esos hábitats, ¿sí? Sí, porque el problema es ese, es que estamos afectando el hábitat de los animales, ellos están perdidos. En el medio o en la mitad prácticamente, o sea, no, tú estás, Jorge, más en ese lado, la migración de las monarcas. O sea, la monarca está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque está migrando de aquí del norte de Canadá, de Estados Unidos, está migrando hacia el sur para reproducirse y luego la monarca ya en este momento, abril, ya empezó a subir.
ya la estoy viendo aquí, aquí donde estoy, ya la estoy viendo. ¿Y qué pasa? Como hablaba yo esta semana precisamente, que esto me da escalofrío a mí. Ya estoy viendo monarcas acá en el jardín, pero yo no uso pesticidas en mi jardín. Así el jardín se muera y se acabe mi jardín. No me interesa. No uso pesticidas. Entonces, pero ¿qué pasa? La señora del frente tiene un jardín mucho más hermoso que el mío y está cada 8 días llega con los pesticidas, con la compañía de pesticidas. ¿Para qué? Para tener su jardín hermoso. Entonces, todas estas monarcas llegan aquí al jardín donde yo estoy y claro, están bien protegidas, pero pasan al frente y se contaminan. Entonces estas monarcas no alcanzan, Oscar, a subir al norte. Todas las monarcas. Entonces estamos interfiriendo en el ciclo natural de estas monarcas. ¿Cómo se van a adaptar las monarcas? Sí, o sea que ellas llegarían hasta aquí, hasta Estados Unidos, se quedan en el sur de la Florida y en el sur de la Florida está lleno de pesticidas porque quieren todo el mundo tener sus jardines hermosos y hasta aquí llega el ciclo entonces. Sí, igual con las monarcas pasa lo mismo con las aves allá de Suecia y es el tema del cambio climático. Ya, digamos, automáticamente ellos tienen que modificar sus rutas, ¿no? Y pues más gasto de energía o menos gasto de energía, o que se pierden en la mitad del camino, o simplemente se mueren, ¿no? Se mueren, no alcanzan a hacer su viaje de regreso. De hecho, yo tengo una anécdota con las mariposas monarcas, porque mi mamá tiene, creo que es una planta, o no sé exactamente ahorita decirles que atrae a las mariposas monarcas. Entonces ella en un tiempo veía que estaba el capullo y ya estaba esperando que emergiera la mariposa, pues resulta que desaparecía. Y pues así pasó con varios capullos que no lograron abrirse y era porque un tipo de aves se los comía. Entonces, lo que está haciendo ahora es poner protección para que los pájaros no puedan entrar al jardín. Mira, yo tuve aquí esas plantas que se llaman Milky Weed o algo así. Uh-huh. Milky Weed. Yo tuve en el jardín, pero no en esta casa, tratando de que las monarcas llegaran y eso. Y sabes que se me desaparecían los capullos y los huevos, se desaparecían los huevitos amarillos en las hojas, hasta que descubrí que las lagartijas subían y se comían esos huevos. Entonces, si tú no la encierras, si le proteges, los mismos animalitos del jardín se comen los huevos de ellas. Tienes que crear un ambiente propicio para eso. Precisamente ahí viene el detalle. El medio ambiente, lo que es lo que está alrededor de nosotros, es el medio ambiente. No interesa que sea 100% natural o que nosotros hayamos influido para modificarlo. ¿Sí? Incluso cuando nosotros modificamos las cosas, cuando nosotros le echamos pesticidas a las plantas, estamos modificando el medio ambiente. Exacto. Y la ley de la evolución es dura, o sea, de que el animal que no se adapta al cambio en el medio ambiente se va. Sí, y lo grave es que nosotros como humanos nos estamos desadaptando por tanta comodidad que tenemos. Imagínense 3 meses sin electricidad. ¿Qué podría pasar con nosotros que estamos tan desadaptados al frío o al calor? Un día sin electricidad, y que está la cosa seria por acá en Montreal. Entonces, nosotros nos estamos desadaptando a la vida. Sí, es Pero verdad. fíjate otra cosa con los animales que se adaptan. Nosotros somos tan culpables tanto en esto de los animales, de la extinción de los animales, que aquí hay otro problema en los Everglades. El problema de los Everglades aquí es gravísimo. Entonces, en el sur de la Florida, todo esto viene, ¿qué pasó con los Everglades? Viene de cuestión política y de Cuba. El embargo de Estados Unidos hacia Cuba, no le importaron más el azúcar a Cuba. Entonces, ¿qué hizo Cuba? Con Rusia le vendió el azúcar a Rusia porque Estados Unidos no le estaba comprando azúcar. Entonces, ¿qué pasó con Estados Unidos? Como no podía conseguir el azúcar de Cuba, entonces llenó los Everglades de caña de azúcar y realmente acabaron con los Everglades el cultivo de caña de azúcar acá. Están tratando de eliminarlo, pero ya es un problema ecológico la destrucción de los Everglades. Allí tenemos los cocodrilos, bueno, cocodrilos son sí,
los cocodrilos, todo esto está lleno de los Everglades y hay una fauna hermosísima que se está destruyendo, está contaminado, ya los Everglades no pueden respirar, ya le metieron una vía por el medio, una carretera y están destruyendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay otra cosa en los Everglades con los animales. Los pantanos en español. Pantano, exacto, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Esta zona de este pantanal del sur de la Florida, hay otra cosa que el ser humano está soltando en la Florida o dejando salir de sus casas las mascotas culebra pitón. Entonces, ¿qué pasa con las culebras pitón? Se van a los pantanales del sur de la Florida y se están haciendo una especie invasiva en el sur de la Florida, las culebras pitón gigantescas, comiéndose todos los animales que encuentran a su paso, o sea, los animales pequeños. El puma está luchando, el puma del sur de la Florida está luchando para sobrevivir porque estén en vía de extinción. Y todas estas culebras pitón, el hombre soltó estas culebras, o sea, los que tenían mascotas, porque durante pandemia, durante esto, no las podían sostener comprándoles ratones y todo para tenerlas en sus casas, las dejaron salir y crearon un problema ecológico en esta área. Aquí hay hay un lago en el norte de Laval, un río, y estaba habiendo exactamente el mismo problema, pero con las tortugas. Resulta que los papás le compran la tortuguita chiquita a los niños, pues porque, ay, qué tan bonita la tortuguita y es fácil de tener y no sé qué, pero la tortuga vive más que un ser humano y la gente se cansa de tener la tortuga en la casa. Entonces el primer reflejo que tienen las personas es coger la tortuga y llevársela para un río. Y resulta que esas tortugas pequeñitas se comen los huevos de las grandes. Esas tortugas no son de ese río, no son de ahí. Por eso es que en los países hay tanto control con el viaje de animales exóticos de los animales y de plantas. O sea, cambiar el hábitat de las plantas o los animales puede ser bueno. Lo que pasó con la papa, por ejemplo, que se llevó de Latinoamérica a Asia, y una vez hablamos de la papa y fue bien interesante, se llevó a Europa y la papa pues fue una solución alimenticia en algún momento de la vida, pero situaciones como la de las tortugas, o por ejemplo, yo no sé, Benita, si tú supiste que habían llevado una planta que estaba dañando eh, el páramo, plantas invasoras, sí. Sí, ay, ¿cómo es que se llama esta planta? Los frailejones. Los frailejones, exactamente. Los frailejones. Y que esa planta llegó, la cultivaron y ella se expandió tanto que empezó a ahogar los frailejones y los frailejones también cumplían una función importante en la parte de la humedad del páramo. En Colombia tenemos lo de los frailejones el problema, sí. Creo que hace falta mucha educación. Educación. Para saber cómo nos tratamos y nos comportamos con la naturaleza. O sea, sí, ellos no están allá y nosotros acá, no, todos vivimos en el mismo planeta y tenemos que generar un equilibrio teniendo en cuenta plantas y animales, ¿no? Y agua y aire. Y hablando de la fauna extraña, otra anécdota, no sé si recuerdan de la hacienda Nápoles que tenía Pablo Escobar en Colombia, que tenía hipopótamos que están siendo un problema ahorita porque los dejaban en libertad y están alterando el ambiente de la fauna. Alterando la fauna. Con el comercio de animales, ¿no? Que es otra de las cosas que está afectando la vida de los animales, porque el comercio, pues, cazan los animalitos de su medio ambiente para venderlos, ¿no? Oscar, está que se habla, Oscar, y yo quiero escuchar. Oscar. Yo les quiero contar una historia que tal vez la conocen, porque es bastante conocida, y es un ejemplo típico de esto, y es con muy buenas intenciones. Ya, tiempo atrás ha sido el gobierno de Australia, estaba tratando de buscar una solución al problema de los insectos en las plantaciones, o sea que sin utilizar pesticidas,
de manera ecológica, natural, o sea, siguiendo todo ese pensamiento. Entonces se les ocurrió la maravillosa idea de trasladar ranas sudamericanas. Y bueno, llevaron las ranas y las soltaron y comenzó a pasar el gran problema, ¿no? El gran problema es de que, obviamente, o sea, comenzó a afectar a la vida de otros animales. O sea, que resulta que estas ranas son fuertemente venenosas Ujú. y no tienen depredador en Australia. O sea, en Sudamérica hay animales Que se que las come. Sí, sí. en Australia nadie No se hay, los no come, hay un porque, depredador. porque los pájaros que comían los huevos y todo se morían. Son venenosos, Claro, ¿no? claro, claro. Y entonces había una inundación de ranas que era tremenda, o sea, que se veía, o sea, en la carretera iban en autos y las ranas estaban alrededor de los autos y todo, en todo lado, o sea, incluso llegaron a construir monumentos a las ranas, o sea, que esa es la Wow, otra parte del medio ambiente, pero fue un terrible error y así una catástrofe ecológica realmente. ecológica fuerte. Sí. Y, y ese ha sido el primer caso que, digamos, ha sido público y en el que se ha visto de que no es tan fácil. O sea, la naturaleza ha querido jugar a ser Dios, modificar la naturaleza como no funciona así. O sea, la cosa es mucho más compleja. Muy delicada. Sí. Pues Mira, por ejemplo, el veneno de los animales, ahora que estás hablando de los animales allí, aquí trajeron el pez león, ustedes no saben si saben cuál es el pez león, que tiene unos chuzos así saliendo, es hermosísimo, así saliendo, y aquí no sé dónde llegó el pez león aquí a la Florida, y también hay una invasión de pez león en el mar. Sucede que es un animal que es venenoso también, porque tiene estas pullas así y todo eso, pero es venenoso si tú lo vas a consumir. Entonces, ¿cómo están tratando de controlar la invasión del pez león acá en la Florida? Lo están vendiendo para los restaurantes, o sea, diciéndole a la gente que por favor que consuman el pez león, que a pesar de ser venenoso, los restaurantes son los únicos y los chefs y esta gente, cocineros pues que saben de esto, saben cómo cocinar el pez león quitándole la parte venenosa para poder, en vez de que consuman otro tipo de pez, para controlar la invasión del pez león, que es venenoso. Entonces yo no sé si con aquellas ranas, Oscar, podrían venderlas como para consumo y quitarles la parte venenosa y así controlar la invasión de las ranas. bueno, toca proponérselo, yo creo que a los ecologistas. Pero aquí están haciendo Es, eso el pez león también. es una buena idea. Bueno, yo creo que nos toca ir cerrando Sí, ya esta charla. La verdad que se nos quedó cortico el tiempo porque hay muchísimo que decir, hay muchísimo que tocar, sobre todo que, que, mm, que se trata es de educarse, de enterarse, de informarse, no tomar las decisiones a la ligera cuando se trata de plantas, de animales y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, una parte es la toma de conciencia, otra parte que es la convivencia, y no es la convivencia solamente entre nosotros, sino la convivencia con los seres vivos que nos rodean. Estamos incluyendo la fauna y la flora, el cuidado del agua que finalmente nos nutre a todos y el cuidado del aire que respiramos porque finalmente es lo que nos mantiene con vida. Y pues podemos de pronto dar algunas preguntas para hacernos personalmente y ver qué tanto nosotros contribuimos a esa sostenibilidad de la tierra. Pero yo antes que eso, yo quería, Oscar, que nos hablaras un poquito de lo que es la huella ecológica, que existen unas medidas que podemos hacer nosotros mismos para saber qué tanto es nuestro nivel de huella ecológica, el impacto que estamos haciendo hacia la tierra, ¿no? La idea de la huella ecológica, bueno, en inglés la llaman footprint, es decir, sí. la huella de pie que dejas, ¿no? O sea que cuando caminas por algún lugar, pisas, dejas tu huella. Y es la huella que estamos dejando en la tierra cuando ya no estemos acá, ¿no? La huella que hemos dejado, ¿no?
y eso esa huella puede ser bastante dañina, o sea, podemos haber causado gran daño al planeta, como puede ser positiva, ¿no? Que hemos ayudado también al planeta. Bueno, la medida que se usa para la huella ecológica, es decir, es un número, ¿no? O sea, que entras y te hacen un montón de preguntas sobre todo sobre tu consumo y em, cómo haces para sortear la basura y ese tipo de cosas. O sea, que eh, la preguntas sobre tu vida diaria, sobre cómo vives. Y claro, a raíz de eso llegan a calcular el número que representa tu huella ecológica. Y tu huella ecológica es un número que te indica cuántos planetas Tierra se necesitarían si es que todo el resto del mundo, si es que todos los habitantes del mundo, los 8.000 millones de personas que existimos acá, consumiéramos lo mismo que tú. ¡Wow! ¡Qué indicador tan interesante! ¿Mm? El problema es de que en los Estados Unidos, Ujú. de donde el Nació. medio de la huella ecológica es Ujú. 5, Oh. o sea, de que se necesitarían 5 planetas. Lamentablemente tenemos solamente uno. Ujú. Y yo vivo Sí, en un país que es relativamente bien amable con el medio ambiente. De tal Ujú. manera, incluso Suecia es conocido porque compramos basura, o le compramos basura a Ah, Dinamarca, porque ujú. producimos energía con basura, o sea que somos buenos para reciclar. Incluso aquí en mi ciudad, los restos ecológicos, lo que ustedes hacen, compost, dicen, ¿no? Ujú. Los utilizamos para generar combustible para los buses. Los buses en mi ciudad funcionan con la basura ah, qué maravilla. o sea que estamos, digamos, relativamente bien. Sin embargo, pese a todo, el término medio para un sueco es 3. 3 planetas Tierra. 3 planetas. ¡Wow! Aún así, Aún Ahora así. sí, ahora sí, o sea que si vemos países pobres, o sea, países que no tienen, que no están avanzados, que tienen baja tecnología, los países llamados del tercer mundo, ahí podemos encontrar Ujú. países que tienen una media de 0,8, 0,7, es decir, son élites, viven de manera sostenible, al menos, Ujú. ¿no? Ujú. Claro. Wow. Y, y O bueno, sea, que de alguna manera la industrialización está dejando un impacto bien grande o en todo sea, que a esto. más desarrollo, sí, Más sí, impacto. más además, impacto. sí, mira, o sea, por ejemplo, el asunto este de que, lo que estábamos hablando, o sea, que te venden productos envueltos en plástico, en bonitos sobres, que todo está bien plastificado, todo bien, Sí, digamos, agradable, te parece tal vez higiénico, pero no te das cuenta del daño que le haces al medio ambiente, sí. Mm. pero Exactamente. por decir algo. Y bueno, Bueno, de todas maneras, o sea, yo leí, yo hice ¿cómo se llama este? tu De evaluación. organización esta, WWF, es se dedican ¿cómo se dice? A la conservación del ambiente. Lo deben conocer, su símbolo de esta organización. Ah, sí, sí, con el Uno osito tiene panda. uno. Con el osito panda. Entonces, si entran ahí a mm, eh, Footprint. footprint.wwf.org, entonces van a llegar ¿cómo A se la llama? calculadora. Calculadora. O sea, preguntas por huella, Sí, huella, footprint. digital. Bueno, esto está en inglés. Ahora sí, si buscan por Google, van a encontrar similares en español, pero como Ujú. digo, parece que están muy regionalizados, porque intenté hacer la que presentan los de Greenpeace en México y no pude pasar la segunda pregunta, porque la segunda pregunta me preguntaban qué tipo de gas usaba en mi vivienda. Y yo no uso gas en mi vivienda. Te bloqueaste. Sí,
No, y no podía. Y le digo la siguiente y me dice, no, tienes que responder la pregunta. No hay la opción de no. Entonces tienes que buscar en otra página en español, no en la de México, pues. Sí, Sí, bueno, pero bueno, difícilmente. De todas maneras, yo la hice en inglés porque la verdad es de que yo me muevo más en inglés en este tipo de cosas. Exacto, sí. exactamente. Exacto. Bueno, pues hay preguntas, ¿no? Que nacen alrededor de todo esto. ¿Qué tanto cuidamos el agua en casa? ¿Cuál es nuestra conciencia del consumo del agua, ¿no? La clasificación de las basuras. ¿Qué tantos productos empaquetados consumimos? Nosotros vamos a un McDonald's, compramos, nos llenan de cajas en un momentico y la comida desapareció. O sea, se demora uno menos comiendo que todo el tiempo de preparación misma y todo, y ya los desechos están ahí. ¿Qué tantos productos consumimos con empaque en casa que finalmente lo natural lo cogemos de la tierra y no lo comemos, pero lo procesado tiene su empaque y que está contaminando? ¿Qué tipo de productos utilizamos para la jardinería y la limpieza, ¿no? Que son productos que también tienen un impacto ambiental fuerte. ¿Mm? Eh, ¿Cuál es nuestra conciencia frente al transporte? No es que nos transportamos siempre en el carro, es que tenemos carro eléctrico o más bien privilegiamos la bicicleta o la marcha. Y pues una otra pregunta es, ¿cada cuánto tú estás remodelando y cambiando tus electrodomésticos y tus elementos electrónicos en la casa, ¿no? Porque desafortunadamente con esto de la moda, del boom de la tecnología, queremos siempre estar a la vanguardia y estamos prácticamente generando una contaminación de elementos electrónicos muy grande que inclusive pueden seguir sirviendo, pero pues el solo hecho de tener que cambiar porque salió el nuevo, pues ya hacemos el cambio. No sé, yo quisiera que pues pasemos y cada uno pues deje una reflexión frente a toda esta charla realmente que estuvo tan interesante. Bueno, yo para cerrar quiero decirles que si no te preocupa la tierra, pues no hay problema. O sea, preocúpate por ti, porque si lo haces, también te estarás preocupando por la tierra. Exactamente, exactamente. Luz Angélica, no sé si tú quieras aportar algo para el cierre. Yo no sé si me escuchan. Sí, señora. Sí. ¿Sí me escuchan ahí? Bueno, yo pienso que eh, hay que aportar, aunque sea con nosotros mismos, ¿no? Comenzar por nosotros, no usar desechables, o sea, ser más ecológicos, ¿no? En todo lo que hacemos. Yo he comenzado, o sea, no uso mucho desechables, traigo mi comida, o sea, traigo mi agua, o sea, he comenzado, pero yo creo que hay que hacer mucho más, ¿no? Eh, Eso es lo que yo les quería decir, para comenzar por nosotros para luego expandir hacia más. Dar el ejemplo, ¿no? Sí, así es. Muy buena reflexión. Verita. Bueno, mi contribución es respecto al agua. Bueno, utilizo siempre agua, también la llevo en botella o lo que sea, agua de filtro de la nevera, agua de filtro. No consumo hielo, cubos de hielo no consumo porque para la producción de hielo también se necesita mucha energía. No consumo hielo para nada, ni siquiera cuando salgo a un restaurante, nada con hielo. Por una parte, el agua, pero esto ya es como chiste. Trato de bañarme en compañía. Bueno, eso es un buen... Trato de bañarme en compañía para ahorrar. Una buena solución. Para ahorrar el agua. A bañarse dos o tres o uno o dos en compañía. No, y no utilizar agua caliente tampoco. No me interesa y fui criada. Nosotras en Colombia, bueno, yo no sé tú, Claudia, que estabas en clima más frío, nunca utilizamos agua caliente como se utiliza acá en Estados Unidos para bañarse y eso, entonces yo no utilizo agua caliente. Tiene que ser pues un frío tremendo para yo utilizar agua caliente. Entonces no utilizo agua caliente tampoco.
No utilizo en lo electrodoméstico, no utilizo secadora para secar la ropa. Tengo un sitio donde la saco así, se seca con el viento y huele mucho mejor. O sea, yo estoy haciendo bastante campaña en mi casa en contra de los desgastes, De los malos hábitos. de los malos hábitos. Mm. Productos empacados compro generalmente en los mercados de los fines de semana, que eso que la venden, pues los vegetales los vendes que tú llevas tu bolsa y lo llevas allí, no lo compro en el supermercado, los vegetales ni las frutas. La limpieza utilizo vinagre para limpiar todo en casa, ni siquiera para los baños ni para nada. Utilizo vinagre mezclado con agua y un poquitito de jabón. Y para los pisos, también para los pisos, y fuera de eso, cuando tú tienes mascotas, no debes de limpiar nunca los pisos con químicos ni detergentes ni nada. Entonces, eso es algo muy importante lo que estoy haciendo. Los electrodomésticos, soy muy tradicional y los teléfonos, mi teléfono puede pasar años y años hasta que ya no me dice, no, por favor, cámbiame. No funciona. No funciona, cambio los teléfonos, lógicamente, pues tengo teléfono inteligente y trato pues de no estar muy pendiente de esto. Tampoco los autos. Puedo conservar un auto en buenas condiciones por muchos años y no estar cambiando de auto desechable como lo hacen acá, que es el auto del año y que no, tampoco eso. O sea, muchas cosas sí estoy haciendo para evitar y no utilizo pesticidas en el jardín, así mi jardín no sea el más hermoso del vecindario. Entonces, colaborar con eso y utilizar las bolsas de tela o eso para ir a los mercados a comprar esto. No consumo sodas en esto, no gaseosas que se llaman, no consumo sodas de ningún tipo de sodas, no consumo para no comprar en latas. O sea, eso ya estoy tratando de... Y voy camino siguiendo a Oscar muy de cerca. Bueno, acabo de calcular tu huella ecológica y es de 1. De 1. Bueno, genial. Porque eso se trata de que estoy mejor que la de Oscar y fuera de eso voy siguiendo a Oscar en no consumir productos animales. Claro que sí. Sí, entonces eso es mi resumen, es la concientización en el hogar. O sea, empecemos con el hogar y hagamos conscientes a los demás de que es importante para las nuevas generaciones, porque a nosotros ya no nos toca. O sea, a nosotros ya no nos toca la destrucción de este planeta por la contaminación. Ok. Bueno, Oscar, cuéntanos el cierre. Ya hemos destruido el planeta lo suficiente, entonces Sí. para que nuestros nietos lo recuperen. Exactamente. No, de verdad me parece que hemos sido ignorantes en este aspecto. La muestra es de lo que llevaron los sapitos estos a Australia. Eh, eh, Es bien obvio, ahora que sabemos que no se hace así, es bien obvio que lo hicieron mal, pero cuando lo hicieron no se sabía, se pensaba diferente porque éramos más ingenuos, digamos, en el tratamiento del medio ambiente, ¿no? Y la verdad, o sea, que hemos ido empeorando, 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 y es hora de comenzar a recobrar lo que hemos perdido antes de que se llegue a ese punto de no retorno, porque se puede llegar al punto de no retorno. Y es un peligro. Lo que yo lo veo como peligroso es que hay muchos negacionistas, hay muchas personas que no creen que existe el cambio climático y creen que es una cuestión cíclica, pero no conocen de historia porque si vemos hay ciertos fenómenos cíclicos, pero no un cambio tan tremendo que ya está llevando tanto tiempo. Y en realidad se puede ver la curva esa del calentamiento global empezando el momento de la revolución industrial. O sea, de que es bien claramente existe una relación entre nuestra actividad y el cambio de clima, que en realidad nos puede matar. Como humanos podemos desaparecer. La Tierra va a seguir. O sea, que eso Sí. lo que decías, Jorge, es verdad. Pero podemos dejarla a la Tierra que siga
de manera que se vaya muriendo poco a poco también. O sea, Ella misma. Exactamente. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por este espacio, por este momento. Creo que es un tema que nos llama para que lo tratemos más de una sola vez, pero bueno, ya que estamos celebrando el Día de la Tierra el 22 de abril, pues obviamente la idea es que tomemos conciencia, que caigamos en cuenta, que estudiemos, que aprendamos cómo manejarnos con nuestro medio ambiente y obviamente ganar el tiempo que se ha perdido. Para el cierre quisiera dejarlos con un poema que nos comparte nuestra poeta Alelí Herrera, que no está con nosotros el día de hoy, pero quiso compartir para que todos tengamos un poco de conciencia alrededor del cambio climático. Y dice así: la bruma aparece, mientras el calor del sol se resiste, extrañas el agua de la lluvia, mientras observo cómo la tierra se seca y los cultivos empobrecen. Por lo mismo, también se encarecen, haciendo que el hambre cada vez más aparece. Tanto se ha hablado de cómo el clima ha cambiado, lo resentimos de formas tan extrañas, porque hasta en el aire se percibe raro, como en otros lugares está pasando, que pensamos que están lejanos. Solo hasta ahora nos damos cuenta de cómo nos está afectando. Preferimos quejarnos en lugar de actuar, de encontrar la solución para aprender a trabajar en equipo y poder arreglarlo, porque solo así nos quedamos dejando que los demás se hagan cargo. Este es un poema del libro Cuando susurra el viento, escrito por nuestra escritora Alelí Herrera Fernández, de la editorial Letrambe. Así que de verdad muchísimas gracias por este espacio y nos estamos viendo en una próxima ocasión. A todos nuestros oyentes los invitamos, por supuesto, a que nos escriban a nuestras redes sociales, Asociación Internacional de Escritores AIDE, y pues bueno, queremos escuchar también sus opiniones. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima emisión de Café, Libro y Algo Más. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Gracias, Jorge. Nos Oscar, vemos. Claudia. Bye. Así concluimos otro episodio de Café, Libro y Algo Más. Te esperamos en 15 días para abordar otro tema cautivante. ¡Hasta la próxima!